Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que, como saben, siempre nos gusta estar al tanto de lo último y lo más jugoso para ustedes. Hoy el foco de nuestra atención recae en dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Y la noticia que nos trae aquí es bastante conmovedora, una que revela un lado más humano y cercano de estas estrellas. Mert Ramazan Demir consuela a Afra Saraoglu tras un duro desengaño. Sin duda una historia que tiene todos los ingredientes para capturar nuestra atención, ¿verdad? Así que si les gusta estar al día con las noticias de sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que le den clic al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Son un apoyo increíble para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. La vida de las estrellas de televisión, especialmente aquellas que participan en producciones tan populares y que generan un eco tan profundo en el público como la serie turca Yalan, a menudo se entrelaza de maneras que van mucho más allá de la simple ficción que vemos en pantalla. Y es precisamente en ese contexto, en esa intersección entre lo profesional y lo personal, donde surge esta emotiva y conmovedora historia. Como muchos de ustedes sabrán, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu son los protagonistas indiscutibles de esta aclamada serie, interpretando a los icónicos personajes de Seyran y Ferit, respectivamente. La química entre ellos en pantalla es innegable, una conexión que ha traspasado la pantalla y ha llevado a muchísimos fans a especular sobre la existencia de una posible relación entre ellos fuera de las cámaras. Sin embargo, la vida real, como siempre, es un lienzo mucho más complejo y matizado. Recientemente han circulado intensos rumores y, según algunas fuentes cercanas a la producción y al entorno de los actores, se ha confirmado que Afra Saraoglu ha atravesado un momento particularmente difícil, un desengaño amoroso que ha afectado visiblemente su estado de ánimo y su bienestar. Y es aquí, en este delicado y vulnerable momento, donde entra en juego Mert Ramazan Demir, mostrando una faceta de apoyo, empatía y consuelo hacia su compañera de reparto. Entender la magnitud de lo que esto implica requiere un poco de contexto. Imaginen por un momento la presión constante de trabajar juntos en un proyecto tan exigente y demandante, compartiendo escenas íntimas y cargadas de emociones profundas, escenas que requieren una conexión y una entrega total, y al mismo tiempo, cada uno de ellos enfrentando desafíos personales que la vida les presenta. La industria del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, puede ser implacable, y la vulnerabilidad que inevitablemente surge de un desengaño amoroso, de una herida en el corazón, puede ser amplificada de manera exponencial por la atención pública constante y la mirada escrutadora de miles de seguidores. En este escenario, la empatía, la comprensión y el apoyo mutuo entre compañeros de trabajo no solo son bienvenidos, sino que pueden ser absolutamente cruciales, actuando como un salvavidas en aguas turbulentas. Los informes que hemos recopilado sugieren que Mert, al percatarse del estado de ánimo decaído de Afra, al notar su fragilidad, ha tomado la iniciativa de manera proactiva para ofrecerle consuelo y apoyo. No se trata de chismes vacíos ni de especulaciones sin fundamento, sino de un gesto humano profundo y genuino que habla de la conexión, el respeto y la camaradería que puede existir entre colegas que comparten una experiencia profesional tan intensa y que, a menudo, se ven obligados a construir vínculos sólidos bajo presión. La forma en que Mert ha actuado en esta situación es particularmente notable y digna de admiración. No ha sido un apoyo público ni ostentoso, una exhibición para los medios o las redes sociales, sino algo mucho más sutil, más personal y, por ende, más valioso. Se rumorea, y las fuentes son consistentes al respecto, que Mert ha estado presente para Afra de manera discreta pero firme, ofreciéndole conversaciones tranquilas y necesarias, escuchándola atentamente en sus momentos de desahogo y brindándole palabras de aliento y fortaleza. Este tipo de apoyo silencioso, pero profundamente arraigado y firme, es a menudo el más valioso y el que más impacto tiene cuando alguien está atravesando un momento difícil, una etapa de dolor y decepción. Es un recordatorio poderoso y necesario de que, a pesar de las luces brillantes, la fama y la admiración pública, los actores son, en esencia, personas con sentimientos complejos que también enfrentan las mismas tristezas, las mismas decepciones y las mismas vulnerabilidades que cualquiera de nosotros. La cercanía que han desarrollado en el set, una conexión que se ha forjado a través de incontables horas de trabajo juntas, de la necesidad imperiosa de confiar el uno en el otro para dar vida a sus complejos personajes, parece haberse traducido, de manera natural y hermosa,
en un vínculo genuino de amistad y apoyo mutuo que trasciende la pantalla. Y es que a veces las miradas intensas y los gestos cargados de significado que vemos en pantalla, la química palpable entre Seyran y Ferit, son solo una pequeña parte de la historia completa. Detrás de cámaras, en la intimidad del set, en los momentos de descanso y en los largos días de rodaje, las relaciones humanas se forjan de maneras diferentes, a menudo más auténticas y profundas, y es precisamente en esos momentos de adversidad, de fragilidad, donde se pone a prueba la verdadera naturaleza de esas conexiones. Los fieles seguidores de Yalan han sido testigos privilegiados de la fascinante evolución de la relación entre Seyran y Ferit, han seguido de cerca cómo esa dinámica ha cautivado al público hasta el punto de convertirse en un fenómeno. Ahora, ver que esa conexión entre Mert y Afra trasciende la ficción, que se extiende y se solidifica en el mundo real para convertirse en un apoyo tangible y humano, solo añade otra capa de fascinación y profundidad a esta historia que tanto nos conmueve. Es importante destacar, y esto lo hacemos con el máximo respeto hacia su privacidad, que si bien los rumores son abundantes y las fuentes cercanas a la producción a menudo confirman estos detalles que enriquecen la narrativa, la discreción es clave. No pretendemos invadir la privacidad de nadie ni alimentar chismes malintencionados, sino compartir una historia que creemos resalta la importancia universal del apoyo humano, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Lo que sí podemos deducir con una certeza razonable, es que esta situación demuestra una gran madurez y una profesionalidad excepcional por parte de ambos actores. Mert, en lugar de distanciarse o mostrar indiferencia ante la situación de su compañera, ha elegido ser un pilar de apoyo, un gesto que habla muy bien de su carácter y de su calidad humana. Y Afra, por su parte, tiene la fortuna y la bendición de contar con alguien en su entorno profesional que comprende su situación, que se pone en su lugar y le ofrece un hombro en el que apoyarse, un refugio de calma en medio de la tormenta. Pensemos detenidamente en la energía y la fortaleza mental que se requieren para seguir adelante con un rodaje diario, especialmente cuando se está lidiando con emociones a flor de piel, con heridas que aún no han cicatrizado. Un desengaño amoroso puede ser un drenaje emocional y físico inmenso, puede afectar profundamente la concentración, la capacidad de memorizar líneas, de conectar con el personaje, y hacer que las tareas más sencillas parezcan abrumadoras y casi imposibles de llevar a cabo. En este sentido, el consuelo, la comprensión y el apoyo de un colega cercano y empático puede marcar una diferencia monumental, no solo en el bienestar emocional del individuo, sino también en su capacidad para rendir profesionalmente y mantener la calidad del trabajo. Un ambiente de trabajo solidario, donde los compañeros se cuidan y se apoyan mutuamente, es fundamental para el éxito y el bienestar de todos, y parece que en el set de Yalan, a pesar de las exigencias del rodaje, se está cultivando activamente ese tipo de conexión humana y valiosa. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre la percepción pública que a menudo tenemos de las relaciones entre actores. Con demasiada frecuencia, se les idealiza o se les juzga basándose únicamente en la química que muestran en pantalla, en las parejas que forman en la ficción. Sin embargo, la realidad de sus vidas y de sus interacciones es mucho más matizada, mucho más compleja y a menudo mucho más rica en matices. La amistad sincera, el respeto mutuo y la capacidad de ofrecerse apoyo en los momentos de mayor adversidad son pilares fundamentales de cualquier relación humana sólida. Y la situación que estamos describiendo hoy es un testimonio elocuente de un vínculo verdadero, de una conexión que va más allá de los guiones y las cámaras. Lo que vemos aquí no es necesariamente un romance incipiente, aunque el tiempo dirá, sino un acto de humanidad, de compasión y de compañerismo genuino que merece ser reconocido y aplaudido por su nobleza. Los seguidores de la serie Yalan y de estos talentosos actores han reaccionado de diversas maneras ante esta noticia, y sus reacciones son un claro reflejo de la conexión emocional que han logrado establecer con su audiencia. Muchos expresan su profunda admiración por la empatía y la solidaridad que Mert ha demostrado hacia Afra, considerándolo un verdadero amigo y un compañero excepcional. Otros envían mensajes de apoyo a Afra, deseándole de corazón que se recupere pronto de este desengaño, que encuentre la fuerza necesaria para superar este difícil momento y que vuelva a sonreír pronto. Es un claro indicativo de la profunda conexión que han logrado establecer con su audiencia, quienes se preocupan genuinamente por su bienestar más allá de los personajes que interpretan en la pantalla, mostrando un afecto y un interés que va más allá de la ficción. En resumen, hemos explorado la conmovedora historia de cómo Mert Ramazan Demir está ofreciendo consuelo y apoyo a Afra Saraolu tras un duro desengaño.
Hemos reflexionado sobre cómo la presión inherente a la industria del entretenimiento puede ser abrumadora y cómo el apoyo genuino de un colega puede ser un recurso invaluable en momentos de profunda vulnerabilidad. Hemos destacado el gesto humano, discreto y profesional de Mert, y cómo esto, lejos de ser un simple rumor, refuerza la conexión entre ambos, no solo como compañeros de reparto, sino como personas que comparten experiencias y se brindan apoyo mutuo. También hemos reflexionado sobre la importancia universal de la empatía y la solidaridad en cualquier ámbito de la vida, y cómo esta situación, lejos de ser un mero chisme, demuestra la madurez, la integridad y la profesionalidad de ambos artistas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta mirada a un lado más humano, más cercano y conmovedor de la vida de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les parece importante el apoyo entre compañeros de trabajo en situaciones difíciles? ¿Qué consejo o mensaje de apoyo le darían a Afra en estos momentos que atraviesa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones y reflexiones. Y si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado interesante y emotivo, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar estas historias y a traerles lo más interesante del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias de corazón por haber estado aquí hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que sé que les encantará. Hasta pronto.